Señoras, señores, amigas y amigos, bienvenidos todas y todos a la entrega del título de hijo predilecto de la ciudad de Oviedo, a título póstumo a don Ángel González Muñiz. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al acuerdo plenario. En relación al título de hijo predilecto de la ciudad de Oviedo, el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones establece lo siguiente. Artículo 3. La concesión del título de hijo predilecto de Oviedo solo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor de Oviedo y que hayan alcanzado una consideración indiscutible en el concepto de público. Artículo 4. Los títulos de hijo predilecto y adoptivo constituyen la mayor distinción del Ayuntamiento de Oviedo, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos. Artículo 5. Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos anteriores, se señalará la fecha en la que la Corporación se reunirá para hacer entrega al agraciado en sesión solemne del diploma y de las insignias que acrediten la distinción. El expresado diploma deberá extenderse en un pergamino artístico y contendrá de manera muy sucinta los merecimientos que justifican la concesión. La insignia se ajustará al modelo aprobado por la Corporación, en el que deberá figurar el escudo de la ciudad, así como la inscripción de hijo predilecto. En aplicación de esta regulación, ya propuesta del concejal de Gobierno, don Roberto Sánchez Ramos, mediante decreto de la Alcaldía número 2018-6116 de 13 de abril, se resolvió la apertura de expediente para la concesión a título póstumo del título de hijo predilecto de Oviedo a don Ángel González Muñiz. A estos efectos, la Comisión Especial de Honores y Distinciones, en sesión de 23 de abril de 2018, examinó la siguiente propuesta del concejal de Gobierno de Cultura. El poeta Ángel González Muñiz es una de las figuras más relevantes de la poesía española del siglo XX. Nace en Oviedo el 6 de septiembre de 1925. Ángel González estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y también Magisterio. En 1950 se traslada a Madrid para realizar estudios en la Escuela Oficial de Periodismo. 4 años más tarde, en 1954, ingresa en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas. Es en 1955, en Barcelona, donde conoce al Círculo de Poetas de Barcelona, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, etc. En 1956 publica su primer libro de poemas, Áspero Mundo, con el que obtuvo el acceso al Premio Donais. Vuelve de nuevo a Madrid y ahí contacta con el grupo de poetas de su generación, Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonal. Es en 1959 cuando participa en los actos del 20º aniversario de la muerte de Antonio Machado en Coller, Francia. Varios poemas de Ángel González fueron seleccionados en la antología 20 años de poesía española 1939-1959 del año 1960 y preparada por Josep María Castellet para la editorial Seix Barral. Tras su segundo libro, Sin esperanza, con convencimiento, de 1961, Ángel González pasó a ser adscrito al grupo de poetas conocido como Generación del 50 o Generación del Medio Siglo. En 1970 es contratado por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Fija su residencia en Estados Unidos y en 1973 pasó por las universidades de Utah, Maryland y Texas. Es en 1985 cuando le conceden el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1991 el Premio Internacional Salerno de Poesía. En enero de 1996 fue elegido miembro de la Real Academia Española en el sillón P mayúscula. Es en este mismo año que obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En 2001 obtuvo el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Y en 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Fallece en Madrid el 12 de enero a los 82 años. El concejal que suscribe la propuesta estimó que el poeta ovetense Ángel González reúne todas las condiciones para que el Ayuntamiento de Oviedo le otorgue el título de hijo predilecto, propuesta que somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno.
y propuesta que tiene como base la memoria extensa de méritos obrante en el expediente. A la vista de todo ello, la Comisión Especial de Honores y Distinciones dictaminó favorablemente dicha propuesta. Y de acuerdo con este dictamen, el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada al efecto el 2 de mayo de 2018, acordó por unanimidad conceder a título póstumo a don Ángel González Muñiz el título de hijo predilecto de la ciudad de Oviedo. Debo de disculpar la ausencia del concejal de Gobierno proponente, Roberto Sánchez Ramos, dado que coincide que hoy tengo que ir a Madrid a recoger un premio concedido a Tato Campoamor. Continuamos. En este caso, le doy la palabra para glosar a Ángel González, a María Palleras Grau, catedrática de Literatura y profesora de la Universidad de Islas Baleares, investigadora de la literatura española y especialmente en el ámbito de la poesía y de década de los 50. Tiene la palabra. Para cumplir con el encargo de resaltar los méritos que hacen a Ángel González acreedor a la distinción de hijo predilecto de Oviedo, en presencia de tantas personas que tuvieron con él una relación mucho más cercana que yo. Nada más sencillo, sin embargo, que reconocer la trayectoria de este asturiano del mundo que vino a nacer en su ciudad de sucias tejas soleadas el 6 de septiembre de 1925. Hijo tardío del matrimonio formado por Pedro González y María Muñiz, creció huérfano de padre desde los 2 años y vivió su infancia en una época convulsa por la que atravesó una revolución, luego una guerra, que le llevaron a experimentar en plena infancia el exilio de su hermano Pedro, el asesinato de su hermano Manolo, el desorden de la ciudad bombardeada, el dolor, el miedo y la ira de los adultos. Su desarrollo físico, psicológico, intelectual y laboral se fue fraguando en sucesivas ondas que lo alejaban cada vez más del origen. Primero, una enfermedad pulmonar que lo llevó a Páramo de Sil, en las montañas de León, donde su hermana Maruja, una maestra republicana represaliada, cumplía pena de destierro. Luego, a Primout, no muy lejos del pueblo anterior, donde ejerció por primera y única vez como maestro de escuela, en un lugar donde la maestra anterior y el cura de la aldea se habían vuelto locos, donde el calendario escolar lo dictaban las necesidades de la ganadería y donde los jóvenes bailaban el vals los domingos al ritmo de un pandero. Después fueron Madrid, 1954, un hombre solo, y Sevilla, y Barcelona, y otra vez Madrid, buscando una escurridiza estabilidad laboral que cuando llegó traía el sello de una gris ocupación en el Ministerio de Obras Públicas. Fue en ese empleo donde por fin su trabajosamente ganado título de licenciado en Derecho pareció cumplir al menos con el cometido de garantizar la subsistencia económica del que poco a poco y en una vida paralela a la espesa monotonía funcionarial se iba confirmando como poeta en el panorama literario del medio siglo. Fue Carlos Bousoño, su amigo y vecino de la infancia, reencontrado en Madrid en la edad adulta, quien le animó a perseverar como poeta y a hacer pública una vocación que venía cultivando exclusivamente de puertas adentro de su casa. Y fue también Bousoño quien le introdujo en la famosa tertulia de Vicente Aleixandre, el cual, a su vez, le dio una recomendación para que le recibiera Carlos Barral en su tertulia de los martes. La primera vez que Ángel acudió a ese encuentro lo confundieron por su natural reserva con un policía secreto, causando la alarma de una parroquia que se había explayado abiertamente en su presencia acerca de la situación política del país. La desconfianza dio paso a lo que Gil de Viedma denominaría amistad a lo largo, que en ellos dos, desde luego, fue verdaderamente fraternal y que se ensancharía hacia José Manuel Caballero Bonal, José Agustín Goitisolo, Carlos Barral y otros escritores que formarían la plana mayor poética de su generación. Con ellos y con otros más asistió en febrero de 1959 a los actos conmemorativos del 20º aniversario de la muerte de Antonio Machado en Colliure, donde constataría nuevamente lo que aprendió de niño, que una derrota se paga con la muerte o con la vida, pero se paga siempre.
Para entonces, coherente con el ejército de vencidos al que pertenecía, González había iniciado su militancia en el clandestino Partido Comunista y no tardaría en integrarse en una operación literaria y comercial que, con la bandera del realismo literario y del compromiso histórico, lideraría el panorama poético de esos años. Sus libros, Sin esperanza con convencimiento, de 1961, Grado elemental, de 1962 y Tratado de urbanismo, de 1967, responden muy claramente a un sentido testimonial, crítico e histórico del hecho literario. Con ellos, paulatinamente, fue cimentando una reputación de escritor que le abriría las puertas a una vida diferente. La muerte de su madre en 1969 y una crisis personal, afectiva e ideológica clausurarían una etapa de su vida adulta. Quisiera estar en otra parte, había escrito en breves acotaciones para una biografía. Y ese deseo empezó a cumplirse a partir de 1970, cuando visitó América por vez primera. En ese viaje se abrió la perspectiva hacia un futuro como profesor universitario, que se inició formalmente en 1972, consolidando una nueva onda en el distanciamiento de la tierra que le vio nacer. A partir de esa fecha, Ángel González prosiguió, con visibilidad creciente, su obra poética, que se iría ampliando en sucesivas entregas: Procedimientos narrativos, de 1972, breve muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, en 1976, Poemario aumentado y corregido, en 1977, Prosé más o menos, de 1985, De Isis en fantasma, de 1992, Otoños y otras luces, del 2001, y ya de forma póstuma, en 2008, Nada grave. La estabilización del autor como docente en la Universidad Norteamericana de Nuevo México suscitó una conciencia diferente en torno al hecho poético, le condujo al terreno de la crítica literaria, descubriendo visibles sinergias entre su obra de creación y sus ensayos académicos. De esta nueva faceta del escritor surgieron sus libros sobre Juan Ramón Jiménez, el Grupo Poético del 27, Gabriel Celaya, Antonio Machado, y un nutrido conjunto de artículos sobre temas como la generación del 36, la poesía de Villa Espesa, Espronceda, Blas de Otero, Rubén Darío, etc. Quien fue un profesor muy querido por sus alumnos y colegas, se convirtió también en un maestro para los poetas más jóvenes. Si bien en el entorno de los poetas del 68 existieron numerosas críticas hacia los autores realistas del medio siglo, como Ángel González, que él retribuyó parodiando a los nuevos bardos, a medida que fue emergiendo la poesía de la experiencia, se iría consolidando su imagen como maestro de esos poetas. El niño que abrió los ojos al mundo, áspero, pero también acariciado, en el número 8 de la calle Fuertes Acevedo, que sufrió la guerra y la posguerra de los vencidos, que se formó como maestro, como periodista y como licenciado en Derecho, que vaciló en la cuerda floja de empleos precarios, mal pagados o ingratos, vino con el tiempo a convertirse en un escritor de renombre universal, con obra traducida al francés, al inglés, al portugués, al italiano, etc. Su creación poética obtuvo los premios y distinciones más destacados: el Premio Príncipe de Asturias antes que ningún otro, en 1985, y luego el Premio Internacional Salerno de Poesía, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Fue también elegido miembro de la Real Academia Española en 1996, donde ocupó el sillón P mayúscula. Pero que el poeta se alejara de su tierra no significa que la tierra se alejara de él. Eso lo tuvo que entender muy bien Ángel González, que regresó a ella una vez tras otra, algunas veces a recibir el reconocimiento y el homenaje de sus paisanos, en la recepción del Premio Príncipe de Asturias, en encuentros poéticos, lecturas de poemas, conferencias, etc., y otras veces solamente a reencontrar el afecto de viejos y nuevos amigos, fortaleciendo un periódico rearme anímico que los lunes laborables y los disolventes aires cotidianos erosionan. Los recuerdos de su infancia y juventud asturianas andan superpuestos, palabra sobre palabra, en el tejido verbal de su poesía. El brumoso recuerdo de la capital de provincia, casi realidad, apenas nido, es un inconfundible guiño a Oviedo. Y aunque no es fácil ubicar todos los espacios naturales, muchos de la poesía gonzaliana
Tampoco es difícil creer que el mundo asombroso, mágico y temible de la naturaleza que su poesía recrea proyecte, cuando no hay otro referente explícito, la vitalidad de la naturaleza asturiana. ¿A dónde pertenece el río que acompasa el correr de sus aguas a los pasos de la mujer amada? ¿De dónde caen las hojas otoñales del mundo acariciado? Se puede pensar que llegan a sus versos desde la naturaleza más cercana a su experiencia. Pero Oviedo es sin duda su ciudad cero, el punto de partida compartido con Benigno Canal, Paco Ignacio y Amaro Taibo, amigos de aquellos días y de siempre, a quienes el poema iba dedicado, cómplices en juegos infantiles y en silencios que ninguna infancia debería soportar. La ciudad recordada en la excepcionalidad de la guerra, en las correrías de un niño que jugaba entre muerte, en el miedo de la madre a los truenos. Solar de experiencias y personajes imborrables que su poesía evocaría a través de los años, remota y actual, vivida y revivida siempre, nunca entregada al olvido, cosida a una perdida luz que iluminaba todo lo que en nuestro deseo se encendía. Asturianos eran necesariamente aquellos indianos de su infancia, los que volvían después de haber hecho realidad su sueño de prosperidad y los que regresaban desprovistos de todo resplandor. La memoria del poeta conservaría y recrearía después, incluso mucho después, los espacios conocidos, las calles fronterizas con el campo anteriores a la expansión urbanística, las sensaciones y emociones entretejidas de un ayer que va susurrante como un río. Depredador de instantes, Ángel González conjugó incesantemente en su poesía el presente de un verbo evanescente que articula el mañana y el ayer, sin borrar un pasado que le hizo y le deshizo. En el ejercicio de su labor como poeta dejó testimonio de su tiempo y de su experiencia, plegando la palabra coloquial al ritmo de unos versos lúcidos. Su pensamiento de Quijote escéptico nos enseñó a relativizar las verdades personales y a perseguir la utopía sin esperanza, pero con convencimiento. Su temperamento melancólico y elegíaco convivía en él con la socarronería de quien tiene en el humor y en la ironía las herramientas más agudas. Fue también un malabarista de palabras que retorcía sus sentidos, desarticulando lugares comunes. Un mago que sacaba de la chistera efectos sorprendentes, asociaciones chocantes que provocaban la sonrisa del lector, pero también le obligaban a pensar la realidad de otra manera, mostrándole que, pese a todo, la belleza de la palabra se puede alzar sobre la realidad vivida. Todo ello le hace digno acreedor al título de hijo predilecto que le reconoce póstumamente la ciudad de Oviedo, contribuyendo con esta distinción a preservar su memoria en las generaciones venideras. Gracias. La alumna Claudia Granados y el alumno Pelayo González del Colegio Ángel González van a proceder ahora a la lectura de dos poemas. Pueden subir al atril. En primer lugar, Claudia, te cedemos la palabra. Pastor de vientos, desde los infinitos horizontes acuden los rebaños a tus manos. Seguro de porvenir, miras el ancho paisaje de colinas, esperando la brisa que te traiga aquel aroma dócil a tomillo o el hondo olor a bosque del invierno. La lluvia viene luego, infatigable, y se acuesta a tus pies, formando charcos que migran hacia el cielo en verano. Y por el aire bajan pájaros y perfumes, hojas secas, mil cosas que tú dejas o guardas con mirada profunda. Cada día te trae una sorpresa y tú cantas, pastor, cantas o silbas a las altas estrellas también tuyas.
la tierra creía que es fácil ser árbol y estiraba sus rocas hacia el cielo. El árbol creía que es fácil ser pájaro y agitaba sus ramas al viento. El pájaro creía que es fácil ser nube y se perdía en el azar del vuelo. La nube creía que era fácil ser tierra y descendía en lluvia sobre el suelo. Pero ni la tierra es árbol, ni el árbol es pájaro, ni el pájaro es nube, ni la nube es tierra. Así son las cosas, no le deis más vueltas. Gracias a Claudia y Pelayo. Señoras y señores, permítanme en primer lugar agradecer a Susana Rivera su presencia en este salón de plenos para haber cumplido un deseo que para algunos de nosotros era una asignatura pendiente en este ayuntamiento desde hace muchos años: la concesión del título de hijo predilecto a nuestro poeta Ángel González, una deuda que ahora intentamos saldar en forma de tributo a su memoria. El agradecimiento también de la corporación a todos los amigos y amigas, compañeras y compañeros y discípulos de Ángel González que han querido acompañarnos en este acto. Y de forma especial a la cátedra universitaria que lleva el nombre del poeta, por haber hecho posible que celebremos esta distinción en el marco de un congreso internacional como el que estos días tiene lugar en nuestra universidad. Nos sobran razones para este nombramiento. Por eso quiero que mis palabras sean más bien un homenaje de una ciudad hacia su poeta más significativo, que se consideraba a sí mismo como un viajero que regresa anualmente a su tierra para reconocer las cosas que más ama. En esta estrecha relación entre Ángel González y Oviedo, quisiera buscar respuesta a dos preguntas. La primera, ¿qué era Oviedo para Ángel González? Su ciudad, el lugar en el que pasó las horas luminosas de sus primeros años de niñez, en los que, según recordaba, no había nostalgia del pasado ni ansiedad ante el porvenir. Una ciudad en la que también descubrió el fin del paraíso de la infancia, la irrupción de la guerra civil, un hermano fusilado, otro exiliado, una hermana represaliada, y una ciudad reducida a escombros. Fue también la ciudad de su juventud, de sus estudios, de sus inicios en la poesía. Con el paso del tiempo, y ya desde un exilio voluntario en Nuevo México para impartir docencia, Oviedo siempre fue su lugar obligado de regreso. La recuperación de la luz y la atmósfera de mi ciudad primera, los paseos por sus viejas calles, reuniones con los amigos de siempre, la engañosa ilusión de que no había pasado el tiempo, rememoraba el poeta. Sus más íntimos amigos y compañeros dirán que Oviedo, para Ángel González, era muchas noches de tertulia, palabras, versos, experiencias compartidas y, sobre todo, muchos nombres propios, que no cito para no olvidarme de ninguno. Ahora, cuando vuelvo, decía, lo que siento es la certeza del irreversible y devastador paso del tiempo, que se llevó demasiadas cosas. Son ya más los muertos que evoco que los vivos que me acompañan. En estos 10 años de ausencia del poeta, sin duda las pérdidas han ido agrandando el vacío. Por ejemplo, Juan Benito Argüelles, cuya viuda, Lola Lucio, lamenta hoy no puede estar aquí acompañándonos por causas de fuerza mayor y desde aquí le enviamos nuestro cariño y apoyo. Y la segunda pregunta es, ¿qué era y es Ángel González para Oviedo? Hablo en presente, porque un poeta sobrevive al paso del tiempo a través de su palabra. Esa palabra exacta, exquisita y sencilla que siempre practicaba. Más allá de que su recuerdo de nombre a una plaza de un colegio, Ángel González, sigue formando parte de la identidad de nuestra ciudad. Ahí está. Fue el primero en abrir la nómina de asturianos en recibir un premio Príncipe de Asturias. Y lo recogió en 1985, con una defensa de la poesía como un acto radicalmente solidario y reivindicando a la palabra como un bien compartido. Ángel González fue uno de nuestros más ilustres embajadores en lo más alto de la cultura y de las letras españolas. Dio voz a Oviedo
y convirtió a la ciudad en sede de encuentros y reencuentros de los poetas de los 50. Nos hizo llevadera la nostalgia y nos recordó en todo momento que siempre tenemos un lugar a que volver. Esta es mi tierra, la tierra a la que siempre regreso, decía. Y volvió poco antes de su muerte, para recoger el título de doctor honoris causa por nuestra universidad, con el que la vetusta institución académica saldaba una larga deuda al incorporarlo a su claustro. Regresó Ángel González a los muros, entre los que había estudiado la carrera de Derecho, y con voz ya cansada se declaraba heredero del poeta que fue y recordaba uno de los lugares que evoca en un poema dedicado al campus universitario, el patio de Isabel II, en el edificio de rectorado, que culmina con estos versos. Todo será un día materia de recuerdo y nostalgia. Volverá, terca la memoria, una y otra vez a estos parajes. Sirva ese título, dijo predilecto de Oviedo, para reivindicar su lúcida palabra en estos días y para recordar que sigue muy presente en la memoria en una ciudad que mira al futuro con convencimiento y también con la esperanza de que con el paso del tiempo no nos convierta, como en sus versos, en menos ciertos, confusos y nos disuelva en el aire cotidiano. Muchas gracias. La entrega a su viuda Susana del documento de hijo predilecto de Oviedo. Tiene la palabra Susana Rivera, viuda del poeta Ángel González. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a todas las autoridades que hicieron posible este gran honor que se le concede a Ángel González y también a tantos lectores, admiradores y sobre todo buenos amigos de Ángel González que están aquí presentes. Y Ángel siempre decía que nunca es tarde. Yo creo que palabras mías sobran en este momento tan especial y por eso prefiero leer unas palabras del propio Ángel para contestar la primera pregunta que resaltan e iluminan su relación con Oviedo, la ciudad donde literalmente vio la luz por primera vez. Proceden de un programa televisivo titulado Esta es mi tierra. Cuando se deja avasallar por la nostalgia, mi memoria, como los relojes de sol, registran solo las horas luminosas de mi infancia que aparecen en mis ensoñaciones, más como un espacio que como un tiempo, como un ámbito azul soleado y cálido en el que las cosas no transcurrían, eran ahí desde siempre y para siempre. Tengo que hacer un esfuerzo para corregir tamaña falsificación y pensar que yo vivía en una de las ciudades con menos días de sol y más lluviosas de España. Únicamente así, pensándolo dos veces, detrás de las ensoñaciones surge una imagen más ajustada a la realidad y me veo a mí mismo en Oviedo protegido de la lluvia por un paraguas y movido tal vez por un impulso de solidaridad con el cosmos, chapoteando afanosamente y con delectación en todos los charcos que me salían al paso. Y luego, ya en casa, la voz imperativa de mi madre, con la falta de convicción que tenía su voz las pocas veces que trataba de ser imperativa, ordenándome, pidiéndome que me quitara rápidamente los zapatos y me cambiara los calcetines. Así era siempre o casi siempre. Me pasé gran parte de la infancia estornudando y con los pies empapados y ateridos. Y ahora en mi recuerdo,
O tal vez sea mejor decir, en mi añoranza, aquellos días se obstinan en presentarse ni siquiera como días, sino como un ámbito azul, bañado por los rayos amarillos de un sol primaveral. Sin duda, los días de sol, tan raros en el Oviedo de mi niñez, se fijaron en mi memoria con la fuerza con que se graban las cosas excepcionales y prevalecen todavía negando la evidencia, proyectando desde el presente su luz sobre el orvallo y las nieblas del pasado. Lo que queda de entonces es una mentira inocente. El paisaje que la mano de un niño dibujaba con lápices de colores en las páginas de su primer cuaderno escolar. Sé muy bien, aunque la vea todavía, que esa luz es ilusoria, pero la espacialización del tiempo no es, o no era, mentira. Aún pervive en mí la sensación de que los primeros años de mi infancia no sucedieron en el tiempo, sino en un dominio que sigo recordando. Y ahora no me engaño, como el reino de la proximidad. Todo cuanto quería estaba cerca, las personas, las cosas, incluso los sueños. Lo que imaginaba tenía para mí una realidad incuestionable, porque en los dominios de mi infancia pasar implicaba todavía volver. Supe así que las cosas que pasaban en mis dominios corrían el riesgo de perderse para siempre, y yo mismo me encontré perdido y desconcertado. Poco duró mi claro paraíso. Desterrado en el tiempo de los relojes y de los calendarios, evoco ahora con nostalgia aquel lejano espacio en el que todo estaba cerca, en orden y completo, y daría cualquier cosa por regresar a él, aún a sabiendas de que su luz era mentira. Creo que ahora podemos decir con certeza que se cumplió su sueño y Ángel está aquí. Y les daría las gracias, y yo también. Gracias. Señoras y señores, amigas y amigos de Ángel y de Susana, gracias a todos por estar aquí con nosotros este día acompañándonos en un día que creo que es importante para Oviedo, para la poesía, para la cultura y por tanto vaya nuestro agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias.